Pero Marx no tiene nada que ver con eso. Marx es el filósofo que más ha defendido la vida en la historia de la filosofía. Es decir, si hay un pensador pro vida en la historia de la filosofía, es Marx. Yo se lo voy a probar. Que Marx es el pensador más pro vida de todos. Y el nombre del capítulo de este libro va a ser el nombre del libro. Porque así dice Marx: transformar la sangre de los niños en capital. Qué metáfora más hermosa, que dice mucho de lo que nosotros siempre hemos dicho, también, de quiénes son los que están detrás del aborto. Lo dice Marx, para incomodidad de todos los marxistas. Le cuento el contexto de cómo yo he llegado a este tema. Porque si ustedes me preguntaban el miércoles pasado ¿qué piensa Marx del aborto? Y yo no sabía qué responder el miércoles pasado. Y ahora ya tengo el libro. No sé si me entienden. Si ustedes me preguntaban el miércoles pasado qué pensaba sobre el aborto Marx, yo no sabía nada y hoy tengo el libro escrito. Una investigación rápida. Yo estoy estudiando la historia del progresismo, desde los orígenes de Platón hasta Nietzsche, en la historia del progresismo. Y bueno, si uno quiere hablar del progresismo, tiene que verse en Marx. Así que en el capítulo de Marx, Guillermo, mi amigo Guillermo Ramadán, que ahí está, todos lo conocen ya, es testigo, que yo vengo hace mucho leyendo Marx. Y claro, en mis lecturas de Marx, yo me metí profundamente en el Capital. He leído el Capital, no todos los capítulos, pero sí los capítulos filosóficos, los capítulos antropológicos. Y el viernes descubro un texto particular en los manuscritos económicos filosóficos y en la Sagrada Familia, que son dos obras de Marx importantísimas, ciertos principios y ciertos atisbos de un pensamiento de Marx sobre el control de la natalidad, el aborto y estas cuestiones, que obviamente desde Malthus en adelante ya estaba presente. La burguesía ya tenía, ¿cierto?, el proyecto de controlar la natalidad, porque el control de la natalidad es un proyecto burgués, es un proyecto burgués. Entonces me topé con esto y dije, bueno, a todo escritor le sucede que cuando está escribiendo se le abren pestañas. Vos estás leyendo el autor y el autor dice muchos temas, va tocando muchos temas, mientras vos vas rastreando el tema que buscas, van apareciendo otros temas y vos los abrís a los temas como pestañas para otro libro. Así que siempre que un escritor va escribiendo un libro, en ese libro están abriendo pestañas para escribir 3 o 4 libros más, que es lo que me está pasando a mí. Ya hay 3 o 4 libros que ya están abiertos a ser escritos. En particular, el próximo libro, no este que estoy sacando ahora, sino el próximo, va a tener alrededor de 500 páginas sobre la historia del progresismo, y los capítulos de Marx hacen alrededor de 120 páginas. Porque me apasionó Marx, y es un pensador que, si yo le digo que la izquierda, cuando habla de Marx, no entiende nada, es poco. Entonces quiere decir, y vamos a empezar con esto, que el partido político que más ha atacado a Marx es la izquierda. El partido político que menos ha comprendido a Marx es la izquierda. Y vamos a ver que Marx es un pensador que a nosotros nos desafía de entrada, porque así comienza el manifiesto comunista. Hay un fantasma que rodea por las calles de Europa. Es el fantasma del comunismo.
Y esa idea de que el comunismo es un fantasma viene muy al pie, sobre todo de un libro de Derrida que se llama Fantasmas de Marx o Espectros de Marx, porque el fantasma, el espectro, ni existe ni no existe. No se puede decir que el espectro no exista, pero tampoco se puede decir que el espectro exista. Entonces tiene una existencia virtual, una existencia fantasmagórica que está entre el ser y el no ser. El fantasma está entre el ser y el no ser. Y se encarna el fantasma en una lucha, sobre todo en una lucha que tiene claro un sujeto de la revolución. Nosotros estamos en un partido que tiene como sujeto de la revolución la patria. La patria es el eje ordenador que hace la revolución en contra de la injusticia que plantea el progresismo. Pero es un sujeto revolucionario, la patria. Nosotros vamos a ver que las grandes líneas de lo que se tiene como pensamiento de Marx no tienen nada que ver con el pensamiento de Marx. Marx no era materialista como nosotros decimos. Marx no niega la vida espiritual como nosotros creemos. Marx no es ateo como nosotros pensamos. Marx no piensa que la vida solo se resuelve en las cuestiones económicas como nosotros pensamos. Y con esto, que hace alusión a un libro muy importante que allá escribiera Erich Fromm, que se llama El concepto del hombre de Marx. Ya empezamos diciendo mucho de Marx. Marx no es lo que se dice que es Marx. Es decir, cuando nosotros hablamos de Marx, es inevitable pensar en Rusia, pensar en la Unión Soviética, pensar en Mao Zedong, pensar en las matanzas que hizo Stalin. Pero Marx no tiene nada que ver con eso. Marx es el filósofo que más ha defendido la vida en la historia de la filosofía. Es decir, si hay un pensador pro vida en la historia de la filosofía, es Marx. Yo se lo voy a probar. Que Marx es el pensador más pro vida de todos. Y en todos los sentidos, que incluye el sentido que nosotros los pro vida le damos a la vida. O sea, si Marx estuviese vivo, sería provida. Pero no cualquier provida. Un provida coherente. Porque en el pensamiento de Marx la vida es una categoría ontológica. Como en Nietzsche también. Bueno, vamos a comenzar con el texto. Yo le voy a pedir por favor a mi amigo Néstor que coloque el texto ahí en pantalla. Ya todos tienen el texto, ahí Guillermo le va a repartir al que no tenga el texto, ya todos tienen que tener su texto. Bueno, ¿a alguien más le falta el texto? ¿Todos tienen el texto? Bien. Bueno, vamos a empezar a leer y vamos a ir comentando. Y este capítulo del próximo libro, que lo escribió en 3 días. Yo empecé el viernes y terminé el lunes. No hay en la historia de la filosofía un filósofo que haya escrito un libro en 3 días. Y el nombre del capítulo de este libro va a ser el nombre del libro, porque así dice Marx: transformar la sangre de los niños en capital. Qué metáfora más hermosa, que dice mucho de lo que nosotros siempre hemos dicho también, de quiénes son los que están detrás del aborto. Lo dice Marx, para incomodidad de todos los marxistas. Bueno, transformar la sangre de los niños en capital. Marx estaba en contra del aborto. La tragedia no es que los que odian a Marx no lo hayan leído. Recuerdo a Jordan Peterson haciendo auténticos papelones en su debate con Slavoj Žižek por no haber leído a Marx y militar el antimarxismo.
Eso es algo muy normal. Si no han leído a Marx, los marxistas, ¿qué le vamos a pedir a los enemigos de Marx que lean a Marx, no? Bueno, vean el debate de Jordan Peterson, que es uno de los grandes referentes de los Provida, haciendo auténticos papelones. Pierde el debate con Gigi. ¿Por qué? Porque quiere hablar de Marx y no ha leído a Marx. Como hay algunos muchachitos por ahí que también plantean a Marx como el enemigo y no han leído a Marx. Eso es de carta de ciudadanía de idiota, ¿cierto? La tragedia es que casi todos los que leyeron a Marx... Escúchame, para saber del texto. El texto que yo tengo en pantalla es el texto que estás leyendo. Bueno. Sí, lo que pasa es que vos tenés que buscar el capítulo, Néstor. Yo le hablé con Lisette, porque el texto ese que vos tenés es el libro entero. Pues yo le dije a Lisette, pasale el capítulo a Néstor. El capítulo se llama Transformar la sangre de los niños en capital. A ver, fíjate. Ok, déjame yo dejar de compartir. A ver, busca. Julio Quintana, del Partido Obrero, chicas. Gabriela. A ver, busca Néstor y avisame, ¿ah? Vamos a hacer una nueva introducción para que... Lo que pasa es que yo le pasé el capítulo y dice, le paso el libro. Claro, él está pasando el libro y este es un capítulo. Ese es el problema. Que hay que buscar el capítulo. Ya lo encontré, no se preocupe. Ahora voy a compartirlo, así que sin ningún inconveniente. Usen este anuncio comercial. Bien. Entonces, volvamos. Transformar la sangre de los niños en capital. Ese es el principio que Marx coloca para hablar de esta cuestión. La tragedia no es que los que odian a Marx no lo hayan leído. Recuerdo a Jordan Peterson haciendo auténticos papelones en su debate contra Slavoj Žižek por no haber leído a Marx y militar el antimarxismo. Es un principio de todo buen filósofo combatir lo que se ha leído. No se puede combatir lo que no se ha leído. No se puede combatir lo que no se ha leído. La tragedia es que casi todos los que leyeron a Marx lo malinterpretaron, construyeron un Marx que justifica la opresión del hombre por el Estado y la destrucción de las formas de civilización cristiana. Reiteramos que nuestro objetivo no es poner a Marx como referente, no somos marxistas, pero nos resulta importante desmitificar, que es la figura hermenéutica que plantea Rudolf Bultmann, la desmitologización, desmitificar el Marx que han creado los marxistas y sus enemigos. Porque el Marx desfigurado no es el Marx que han desfigurado los capitalistas, es el Marx que han desfigurado los marxistas. Ese es el Marx que hay que desmitificar. El Marx que han construido aquellos que creen hablar en su nombre. No podemos ser justos con el hombre si no somos justos con la historia. Esto nos hace acordar a las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Además, Marx estaría en contra de la mayoría de las cosas que la izquierda hizo en su nombre. Y lo vamos a probar con los textos de Marx. Pero como sucede en la historia, siempre pasa así. Es decir, nosotros los cristianos no estamos a la altura de Jesucristo. Y si ustedes estudian la historia de la Iglesia Católica, es más lo que se hizo en contra de lo que dice Jesús que lo que dice a favor.
porque los discípulos siempre no estamos nunca a la altura del fundador. Los metodistas son los que más han negado el legado de John Wesley. Los luteranos se pusieron luteranos y Lutero decía, no se llame luterano. ¿Cómo se va a poner a la religión el nombre de una persona? Bueno, así son los discípulos con sus maestros. ¿Cómo puede ser entonces que la filosofía de Marx sea tan completamente malentendida y deformada hasta convertirla en su opuesto, es decir, la inversión del marxismo? Hay varias razones. La primera y más obvia es la ignorancia. Parece como si se tratara de cuestiones que, por no enseñarse en las universidades y no constituir tema de ningún examen, se prestan libremente a que todo el mundo piense y hable y escriba sobre ellas como se les antoje y sin ningún conocimiento. No hay autoridades reconocidas que puedan insistir en que se respeten los hechos y la verdad. Por eso, todos se sienten con el derecho de hablar de Marx, sin saberlo, sin haberlo leído, como cuando menos, sin haber leído lo suficiente como para tener una idea de su complejo, intrincado y sutil sistema de pensamiento. Porque Marx es un filósofo, y hace filosofía. Y también hace antifilosofía, pero hace antifilosofía filosóficamente, como lo hace Lacan. ¿Quién dice yo hago antifilosofía? Lacan. ¿Y qué hace Lacan cuando está haciendo antifilosofía? Está escribiendo el libro de filosofía. Porque un escritor, un filósofo, la única manera que tiene de destruir la filosofía, ¿cómo es? Haciendo filosofía, escribiendo libros de filosofía. La única manera de hacer antifilosofía coherentemente es guardar la pluma y no escribir más, como hacía Sócrates. No ha contribuido a mejorar la situación el hecho de que los manuscritos económicos filosóficos de Marx, su principal obra filosófica, donde se expone su concepción del hombre, de la enajenación, de la emancipación, etc., no hayan sido traducidos hasta ahora al inglés, y por tanto que algunas de sus ideas fueran desconocidas para el mundo de habla inglesa, que es el mundo donde se ha mitificado el marxismo, de alguna manera. Y por lo tanto que algunas de sus ideas fueran desconocidas. Bueno, pero este hecho no basta para explicar la ignorancia que prevalece. Primero, porque el hecho de que esta obra de Marx no hubiera sido traducida antes al inglés es, de por sí, tanto un síntoma como una causa de la ignorancia. Segundo, porque la principal tendencia del pensamiento filosófico de Marx está suficientemente clara en los escritos previamente publicados en inglés para haber podido impedir el falseamiento que se ha producido. ¿Quién dice esto? Erich Fromm, en su libro El concepto del hombre, Fondo de Cultura Económica, 2010. Este es un libro de fines del siglo XX. Otra razón descansa en el hecho de que los comunistas rusos se apropiaron de la teoría de Marx y trataron de convencer al mundo de que su práctica y su teoría siguen las ideas de aquel. Por eso que los capitalistas, cuando quieren destruir a Marx, ¿qué dicen? Ah, pero vos estás a favor de los 40 millones de personas que mató Stalin. Ahora, ¿quién le regaló a los capitalistas que ataquen a Stalin y pensando que atacando a Stalin se ataca a Marx? ¿Quién le regaló esa frutillita? Los propios marxistas, que fueron los que pensaron que Trotsky, que Stalin, que Lenin interpretaron bien a Marx. Aunque lo contrario es lo cierto, Occidente aceptó las pretensiones de la propaganda y ha llegado a dar por supuesto que la posición de Marx corresponde a la concepción y a la práctica rusa. No obstante, los comunistas rusos no son los únicos culpables de malinterpretar a Marx. Aunque el brutal desprecio de los rusos por la dignidad individual y los valores humanistas es ciertamente peculiar de ellos,
La malinterpretación de Marx como expositor de un materialismo económico hedonista ha sido compartida también por muchos socialistas, anticomunistas y reformistas. Marx no hace alusión al tema del aborto de manera directa, sino un par de veces. Sin embargo, descubriendo su concepción del hombre y la finalidad con la que Marx escribe, podemos encontrar indicios de su postura, ya que el tema del aborto es un tema ético y antropológico, y son temas en los que Marx escribió mucho. Hay una polémica de si Marx era ético o no, de si él planteaba una moral o no. Hay autores como, por ejemplo, Althusser, plantean que la ética en Marx no está tan presente, ¿no? Pero, por ejemplo, Walter Benjamin va a plantear que sí, que el marxismo es una ética. Marx era pro vida. Su punto de partida era la carne y el hueso. Si ustedes leen el primer capítulo de Capital, Marx define al hombre por sus órganos, por el vientre, por las vísceras, por la mano. Marx define al hombre por sus órganos. No define al hombre como inteligencia y voluntad, como hacen los griegos. El hombre como un ser corpóreo, sanguíneo, como ya dijimos, la sangre, para los semitas, es la vida misma. Por eso no pueden consumir sangre de los animales. El Levítico prohíbe el consumo de sangre, porque la sangre es la vida para los semitas. Allí donde hay sangre humana, hay vida humana. Y donde hay vida humana, hay dignidad humana, hay derechos humanos. Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, la filosofía de Hegel, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí al hombre de carne y hueso, se parte del hombre que realmente actúa, y arrancando de su proceso de vida real, pueden pasarle ahí los textos de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. Por eso muy bien, acá está mi amigo Julio Quintana. Él siempre que tiene que hablar de política, ¿con qué comienza? Comienza con el hombre concreto, comienza con la situación concreta del trabajador. Él no comienza hablando de los conceptos, de la filosofía, de la especulación, de la teoría. Él dice, bueno, ¿qué está transitando el trabajador hoy? Porque ese es el fiel reflejo de lo que un marxista tiene que hacer, hablar de los hechos, hablar de la praxis. Y en la praxis se descubre la teoría. No la teoría en la praxis, sino la praxis. La teoría se descubre en la praxis y no la praxis en la teoría. Esto está legitimado por este texto de Marx, que es la ideología alemana, el texto de Marx. El hombre vive, dice Marx, y tiene derecho a seguir viviendo. Esto yo siempre le explico a los pro vida. El hombre no tiene derecho a la vida, porque la vida no es un derecho. El hombre tiene derecho a sobrevivir, que es otra cosa. La vida es un hecho. Yo no tengo derecho a la vida si ya la tengo. Yo tengo derecho a seguir viviendo. No, dice, el hombre vive, dice Marx, y tiene derecho a seguir viviendo. No es la idea del hombre por la que debemos partir, sino del hombre vivo, del individuo que ya tiene carne y hueso. Allí donde hay carne y sangre, el marxismo encuentra su derecho. Allí donde hay carne y sangre humana, ahí hay un derecho. Para Marx, lo importante es la vida como producción y reproducción del hombre. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende ante todo de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir.
este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. No solo no excluye, sino que lo pone como punto de partida. Es ya más bien un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. El tema de la vida de Marx es central. Marx es un vitalista. Para Marx el centro es la vida del hombre, es la vida del trabajador, del obrero. Esto está en la ideología de Marx. El pensamiento de Marx parte de la vida, para protegerla, para cuidarla, para dignificarla. Para él, el sistema capitalista es vampírico. Así lo dice en muchos textos. La metáfora del vampiro es una metáfora que aparece 244 veces en todas las obras de Marx. 244. Hay un método donde vos pones la obra de Marx, hace un cable atentor y van saliendo todas las palabras que van apareciendo en Marx. 244 veces habla del vampiro. Sí, una figura importantísima Marx. Para Marx lo importante es la vida. Bueno, el pensamiento de Marx parte de la vida para protegerla, cuidarla y dignificarla. Para él el sistema capitalista es vampírico, chupa la sangre, es decir, odia la vida. Al final del volumen 1 del Capital, Marx emplea una de las habituales imágenes temáticas y retóricas. Si el dinero viene al mundo con una mancha de sangre congénita en cada mejilla, el capital lo hace chorreando de la cabeza a los pies para cada uno de sus poros, sangre y suciedad. Y uno de los mejores capítulos en la historia de la humanidad, de la filosofía, es el capítulo 24 del Capital de Marx, donde Marx dice, bueno, los burgueses cuentan la leyenda de que el capital surgió porque en un momento había gente que trabajaba y que ahorraba y que trabajaba, y había gente que holgaba, eran holgazanos. Los que trabajaron acumularon el capital, y los que holgaron no tenían el capital y tenían su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron los que trabajaron y ahorraron el capital? Contrataron a los que no trabajaban, y ahí surgió el burgués y el proletario. Bueno, dice Marx, esa leyenda bíblica de cómo surge el capital es un fantoche, porque el capitalismo surge al mundo chorreando lodo y sangre. Y lo explica después Immanuel Wallerstein, y lo explican todos los grandes, Tomás Piketty, porque claramente el capitalismo surge con la acumulación original. Y la acumulación originaria se debe a ¿qué? A la laboriosidad de los burgueses o al saqueo de las colonias. El que sabe un poquito de historia se da cuenta, ¿no? No hace falta saber mucho de historia. El saqueo de las colonias es el fundamento de la acumulación originaria. Por eso cuando alguien les plantea a ustedes que el sistema capitalista es un ejemplo, hay que recordarle la historia y decirle, bueno, pero ¿cómo surgió el capital original? Porque los países con más libertad, hay una trampa del liberal cuando dicen los países más libres son los que se desarrollaron, y al revés. Son libres porque se desarrollaron, no que se desarrollaron porque son libres. Y se desarrollaron no porque son libres, sino porque saquearon a las colonias, porque no hay sistema liberal capitalista sin colonia. Muéstrenme un ejemplo de un país capitalista que no tenga colonias. No hay ninguno. Yo me puse a estudiar, no hay un solo país capitalista que haya triunfado como capitalista sin tener colonias. ¿Y qué colonias tiene Bolivia? ¿Cuántas colonias tiene Ecuador? Según Stanley Heman, en el Capital hay referencias a dos formas de terror. La primera se refiere a la sanguinaria legislación contra los vagabundos y describe la forma en la que la población rural agrícola fue expulsada de sus hogares, convertidos en vagabundos y posteriormente azotados, marcados, torturados con leyes grotescamente terribles, obligados a aceptar la disciplina inevitable del sistema salarial. La segunda se hace eco de los horrores experimentados por la gente en las colonias: el secuestro, esclavitud y entierro en vida en las minas de los pueblos aborígenes.
la conversión de África en un coto para la casa comercial de pieles negras. Lo dice muy bien Stanley Heman. Porque la leyenda negra que inventaron los piratas, los británicos, hoy está siendo combatida con una leyenda rosa. Y en historia, una crítica repulsiva y una defensa fanática no puede ser tomada en serio. No puedo decir que los españoles vinieron a evangelizar, nada más. Esa es la leyenda rosa, eso se cae por su propio peso. Hicieron algo más que evangelizar. Convirtieron el Potosí en la boca del infierno. Y también evangelizaron. Pero después tenés la leyenda negra que dice que no evangelizaron, que vinieron a saquear. Y después tenés la leyenda rosa que dice que vinieron a evangelizar, pero no saquearon. Bueno, nosotros los historiadores decimos, saquearon y evangelizaron. Pero siguiendo a Marcos Neopleus, a estas podríamos añadir una tercera forma de terror. La clase burguesa chupa continuamente la sangre de la clase obrera occidental. Esta forma de horror no es otra que el terror de una clase de propietarios que actúa como vampiros en su deseo y capacidad de chuparle la vida a la clase obrera. Marx afirma que, cito, el capital es trabajo muerto, que como un vampiro vive solo de chupar trabajo vivo, y cuanto más vive, más trabajo chupa. Marx se adelantó a la teoría subjetiva de los valores de la escuela austríaca. Porque ¿qué es subjetiva? Subjetiva es independiente de la objetividad. ¿Y de la objetividad de qué? De la sangre del obrero. ¿Por qué? Porque la objetividad del mercado la pone la ordenación espontánea, el orden espontáneo que plantea el mercado. Esa es la abstracción de la objetividad del trabajo vivo, que plantearon ¿quién? David Ricardo y Adam Smith, que planteaban la teoría objetiva del valor, porque el valor lo añade el trabajo. No, el valor lo pone el mercado, la ley de la oferta y la demanda. Marx se adelantó a una crítica a lo que vendría a ser después la teoría subjetiva de los valores. Impresionante. También comenta que la prolongación nocturna de la jornada de trabajo solo es capaz de calmar temporalmente la sed del vampiro de sangre viva del trabajo. Por lo tanto, el vampiro no se saciará mientras quede por explotar un solo músculo, tendón o gota de sangre. Marx, El Capital, página 342. Pero si también se explora el texto a la búsqueda de comentarios que parecen derivar del tema del vampiro, pero no solo lo mencionan explícitamente, se encuentra una gran cantidad de material adicional. El Capital, dice Marx, chupa la fuerza creadora del valor del trabajador y está chorreando sangre. Marx, El Capital. Los talleres de encaje que explotan niños son descritos como chupa sangre. Y el capital en Estados Unidos, dice Marx, se financia con la sangre capitalizada de los niños. Todo sistema que mata a los niños, que les chupa la sangre, es un sistema vampiresco, inhumano. Marx ama la vida del ser humano, pero no la vida abstracta. Marx no dice yo quiero la vida, el que nazca y después que esté tirado en los suelos. Que viva la vida concreta, una vida digna, una vida con tierra, con techo, con trabajo, con dignidad. Ese es el pro vida Marx, es una vida concreta que tiene frío, que tiene hambre, que tiene los pies descalzos, que necesita la leche, la mazamorra. Esa es la vida que defiende Marx, no que nazca. ¿Se entiende? Por eso Marx es pro vida integral, no es pro vida contradictorio Marx. Todo sistema que mata a los niños, que les chupa la sangre, es un sistema vampiresco, inhumano. Marx ama la vida del humano, pero no la vida abstracta.
sino la concreta, la vida que respira, que come, que se reproduce, que trabaja. El capitalismo usa al Estado para sabotear la sangre. El capitalismo es un sistema abortista, porque corta la vida de cuajo. La apropiación del trabajo se describe como la sangre vital del capitalismo, mientras se afirma que el Estado se interpone aquí y allá como una barrera para la transformación de la sangre de los niños en capital. Transformar la sangre de los niños en capital. ¿Cómo podría un marxista defender el aborto, que consiste en hacer con la sangre del niño negocio? Si el fundador del marxismo dice explícitamente que defiende la vida de los niños porque son carne y sangre humana. Y detrás del aborto no hay humanización, no hay un negocio. Si Marx definiera al hombre por el alma, estaría preocupado por en qué semana llega el alma al cuerpo. Si lo definiera por el sistema nervioso, estaría preocupado por en qué semana del embarazo se convierte el cacho de célula en una persona humana. Pero Marx define al hombre como carne y sangre. Y la carne y la sangre ya están en acto en el momento de la concepción. Es imposible sostener la antropología marxista y defender el aborto. Lo que hay que hacer es sacar a Marx de su humanismo semita y llevarlo como discurso formal al esquema del espíritu capitalista. Eso es lo que hicieron la mayoría de los seguidores de Marx, un capitalismo de izquierda. En el pensamiento de Marx, lo subjetivo, las ideologías, la cultura, depende de las condiciones objetivas y reales de la vida. El punto de partida de Marx nunca fue la autopercepción del hombre, la ideología de género. El hombre se autopercibe, sino su vida concreta. Marx defiende al viviente, al que está vivo, dentro o fuera del útero. Marx es enemigo del que quita injustamente la vida. Erich Fromm nos dice: la interpretación materialista o económica de la historia no tiene nada que ver con un supuesto impulso materialista o económico como el impulso fundamental del hombre. Significa que el hombre real y total, los individuos realmente vivos, no las ideas producidas por estos individuos, son el tema de la historia y la comprensión de sus leyes. Marx parte de la vida misma, y la vida humana se da en el individuo que tiene carne y sangre humana. El embrión cumple con todas las características aludidas por Marx. En su mensaje inaugural a la Asociación Internacional de Trabajadores, redactado cuando escribía El Capital, Marx describe la industria británica como algo vampiresco, que solo puede vivir de chupar sangre y sangre de niños también, lo que es peor, dice Marx. Discurso inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se dio en 1864. No hay para Marx nada más inhumano que hacer negocio con la sangre de los niños. Dice Marx que el capital en Estados Unidos se financia con la sangre capitalizada de los niños. Marx, El Capital, páginas 598, 902, Fondo de Cultura Económica. Mientras Marx daba los últimos retoques al volumen primero del Capital, que fue el primero que publicó, fue el único libro del Capital que publicó, son 3 tomos del Capital, al tomo 2 y al tomo 3 los edita Engels, con los borradores que tuvo Marx. No llegó Marx a hacer la publicación del tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Pero del tomo 1 hizo como 4 o 5 formulaciones Marx. Escribió a Engels que varias industrias habían sido llamadas a orden en un informe de la Comisión de Empleo de la Infancia. Los individuos que iban a ser llamados a orden, entre ellos los grandes fabricantes de metal y sobre todo los vampiros de la industria nacional, mantienen un silencio cobarde. En la Sagrada Familia, los dos escritores se refieren a un personaje de Eugen Zull,
que no puede llevar ese tipo de vida sin chupar la sangre de su pequeño principado en Alemania hasta la última gota. ¿Por qué? Porque el capitalismo no se desarrolla sin colonias. Saquen de la historia la colonia y no hay capitalismo. Como sistema mundial. Marx concibe al aborto como fruto de un sistema deshumanizado que moraliza la maternidad como funcionamiento estratégico del sistema. No legitima el aborto, lo hace entendible a la luz de la opresión social de la mujer. Y dice, el adulterio, esta es cita de Marx, el adulterio y la seducción dan honor a los seductores y son de buen tono. Pero, pobre mujer, si ella tiene honor, tiene que hacer desaparecer las huellas de la deshonra, el embarazo. Y si sacrifica a su hijo, le llama su hijo al que está en el vientre, ¿no? O sea, el fruto del deshonor que debe ser sacrificado es el niño que debe ser abortado, y le llama hijo, Marx. No le llama cacho de célula Marx, le llama a su hijo. A los prejuicios se deshonra aún más y cae bajo los prejuicios del civilizado. Claramente la condena al aborto, cuando no se atacan las situaciones que impiden maternar libre y humanamente a la mujer, para Marx es una hipocresía del prejuicio burgués. Pero no justifica Marx el aborto, más bien trata de tornarlo socialmente inviable. Marx le llama al aborto la deshonra de la mujer. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. Y el ser de los hombres es un proceso de vida real, la ideología alemana. Este vitalismo humanista de Marx lo pone junto con Nietzsche en los defensores de la vida en contra del platonismo. Si el hombre no es carne y hueso, sino alma que ingresa en el cuerpo, abortar al embrión es más sencillo. Y el aborto se dio más plenamente en las culturas indoeuropeas. Y ahí viene la griega. En la cultura de la vista, la griega, el ser humano, que no puede ser visto, no es plenamente un ser humano, porque la mirada del otro nos confirma en nuestro ser. Por eso las feministas no quieren que el médico le haga a las mujeres que están por abortar, ¿qué cosa? Una ecografía. ¿Por qué? Porque la mirada humaniza. Es la cultura de la vista, es la indoeuropea. Pero Marx es semita. Es más fácil desalojar un cuerpo vivo del útero si se considera que no está informado por el alma. Es una pregunta griega. Si hay alma o no hay alma, si hay ser humano o no, es una pregunta griega. Marx no se hace esa pregunta, le llama hijo. Platón sostenía que la vida humana comenzaba en el momento de nacer. Por ejemplo, esto según la opinión de Edelstein. La escuela platónica en general corrobora esta afirmación, negando que el feto posea alma cuando aún se encuentra dentro del útero materno. Esa es la cultura indoeuropea. El capitalismo es indoeuropeo, no es semita. El alma se asocia con el cuerpo al momento de nacer, tal vez de la primera aspiración que hacía el recién nacido. Respira y entra a la vida. Anaxímenes, vos dices que sabes filosofía. No olvidemos que algunos filósofos griegos asociaron el alma cósmica con el aire. ¿Cómo se dice alma en griego? Neuma. Y la palabra neuma viene neumático o neumonía, tiene que ver con el aire. No olvidemos, la muerte en cambio es el proceso contrario y por eso se habla de la expiración. El aire se asociaba además con una especie particular de fuego, Heráclito. Por lo tanto, la concepción platónica de que el aborto era un acto totalmente diferente a la de matar a un ser humano. Esa es la cultura griega. El capitalismo, porque el capitalismo es el sistema abortista, necesita, ¿qué cosa? Necesita de la cultura indoeuropea, del dualismo de la cultura griega. Por eso, cuando ustedes escuchen a una feminista militar el aborto y la ideología de género, no le digan marxista porque es subirle el precio. Siempre les digo lo mismo. No le suban el precio a los feministas. No son marxistas, son capitalistas.
es subirle el precio, decirle marxista. Son neoliberales. Y les encanta a las feministas que ustedes digan que son neoliberales, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Platón justificó el aborto, el infanticidio y la eutanasia? Principalmente por razones del Estado ideal que él elaboró. El Estado constituía el valor supremo entre los hombres. A él están dirigidas y subordinadas todas las virtudes del hombre. En general, no existe una política de control de natalidad sin estatismo. Pero ese Estado burgués que convierte la sangre de los niños en capital es indoeuropeo. Abstrae la vida humana como valor social y le niega su dignidad de ser carne y sangre, es decir, Eucaristía. Marx y Nietzsche, al combatir al Estado y a la religión que niega la vida concreta en pos de una vida abstracta, donde se disuelve la dignidad individual en pos de valores universales. No hay que absolutizar los valores, hay que absolutizarlo al hombre, a la vida. Por eso yo no hablo de los valores, hablo del hombre. Son dos cosas distintas, yo te lo dije. Combaten la deshumanización de la vida. Creen que el hombre está hecho para los valores y la ley. Y no que la ley y los valores están hechos para el hombre de carne y hueso. Cuando Jesucristo hizo un milagro un sábado, los fariseos decían: no estás respetando los valores, no estás respetando la ley. Y Jesucristo le dijo: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso es muy profundo, porque estaba poniendo en el centro eso al hombre y no a la ley. No dijo que hay que sacrificarlo al hombre en pos de la ley. Dijo que la ley fue pensada para ayudarlo. Entonces no es el hombre para los valores, es el valor para el hombre, pero el centro es el hombre. Por eso nosotros no somos pro vida, somos humanistas. Pro vida, ¿qué vida defendemos? La vida del hombre, si la que tiene valor de la vida humana, no la vida del garbanzo, de la larva, El que quiera partir de la vida como el absoluto del derecho debe ser un furioso antiplatonista. Platón recomendaba el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años, a cuya pareja era mayor de 50 años. Aristóteles sostenía que el feto se convierte en humano a los 40 días de su concepción si es masculino y a los 80 días si es femenino, y recomendaba el aborto para limitar el tamaño de la familia. La decisión era dejar a la madre, salvo de que se tratara de cuestiones de Estado. En el libro La Política, libro 7, capítulo 14, de Aristóteles, se puede ver su opinión al respecto. En primer lugar, está a favor de no criar a los hijos deformes, lo que hace imaginar que la solución sería la muerte de esos seres deformes. Por otro lado, habla del aborto como sistema de control de la natalidad para ciudades extremadamente pobladas. Con respecto a la exposición o crianza de los nacidos, debe prohibirse por ley, dice Aristóteles, la crianza de los hijos deformes. Pero por otra parte, y donde se presenta este problema del número excesivo de hijos y su exposición estuviese prohibida por la costumbre, debería fijarse un límite a la procreación. Y si algunos tuvieran hijos por continuar sus relaciones más allá del término establecido, deberá practicarse el aborto antes de que se produzcan en el embrión la sensación de la vida. ¿Ven de dónde viene? Es el tema que habla Roxana Kramer, de que si no tienes sensaciones, dolor, entonces no es el humano. Viene de ahí. Es un sistema indoeuropeo. El aborto no funciona sino la cultura indoeuropea, que no tiene nada que ver con el semitismo hermano. Los pitagóricos eran indoeuropeos y estaban en contra del aborto. Y no toda su escuela que venga, y no toda escuela que venga de la civilización indoeuropea será auspiciosa con el aborto. Pero, cosmovisivamente, se torna posible el aborto como derecho. En la cultura dualista que niega la vida como sangre y la afirma como forma. Para Aristóteles, el alma es el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida. De Ánima, capítulo 3.
Preguntarse en qué momento de la vida celular de este individuo surge una persona humana es una pregunta dualista, indoeuropea. Marx es un semita, no tiene ese problema, está a favor de la vida concreta de ese individuo que es carne y hueso. Marx defiende al individuo concreto que es carne y sangre humana y es consciente que el capitalismo es idealista. Define al hombre a priori y le otorga derechos en virtud de un concepto, de una abstracción. Dice Marx, por eso él, Feuerbach, en la esencia del cristianismo, solo considera el comportamiento teórico como propiamente humano, mientras que la praxis es captada y fijada solo en su sórdida forma judía de manifestarse. Lo dice Feuerbach. Feuerbach, en el último capítulo, que es el capítulo 8 de la esencia del cristianismo, dice: el cristianismo consiste en carne y sangre, en Eucaristía. Marx es consciente de que la praxis concreta surge de una concepción material y que esa concepción es semita, en contra de la indoeuropea, que plantea la vida contemplativa como matriz de la vida humana. ¿En qué capítulo Platón defiende a los pobres? ¿En qué capítulo Aristóteles habla de la pobreza? ¿O los pitagóricos? ¿O Antístenes? ¿O Sófocles? ¿O Eurípides? ¿O Demóstenes? ¿Quién habla de la pobreza en Grecia? Pero los profetas de Israel. Ustedes leen el Antiguo Testamento y se habla de la pobreza 899 veces. Tema central de la teología profética es la pobreza. Por eso Walter Benjamin dice: Marx es un mesianismo materialista, es la teología profética. Volviendo a lo que ya hemos visto, las culturas semitas e indoeuropeas. Las semitas son del oído y las indoeuropeas son culturas de la vista. El oído escucha historias, la vista contempla la naturaleza. Recuerden que los judíos, cuando están en la sinagoga, comienzan la liturgia ¿de qué manera? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor una. Es la cultura de Dios. En cambio, Aristóteles, ¿cómo comienza la metafísica? La vista es el sentido más importante. Occidente, cultura de la vista. Los semitas, cultura del oído. Marx es un semita. El ser entonces en la cultura semita es histórico y deviene en la materia, es decir, se hace historia del hombre concreto, está en la historia. El ser para el griego es un concepto que se abstrae contemplando la naturaleza como su efecto. Por ejemplo, los hindúes le rendían culto al dios del cielo, Yahweh. Recordemos que las culturas indoeuropeas tienen dioses del cielo. Esto es así. La cultura indoeuropea dice que el alma del hombre es divina. Entonces, cuando muere el hombre en Grecia, ¿qué se hacía con el hombre? ¿Han visto la película de Aquiles? ¿Qué se ha hecho con Patrón? Se lo quema el cuerpo. ¿Por qué? Y porque el hombre es alma pura. Entonces, si vos crees que el alma es divina, habita accidentalmente en el cuerpo. Y si el alma habita accidentalmente en el cuerpo, cuando muere el hombre, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? Hay que quemar. Entonces la ética de los griegos es una ética del cuerpo, que hay que darle de comer al pobre, de beber al hambriento, de comer al hambriento, un abrigo al desnudo. O hay que el ascetismo de negar la vida corporal para elevar el alma divina que está presa del cuerpo. En el juicio final diré: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste. ¿Eso es semita o es griego? ¿Y quién dijo eso? El semita más importante de todo. Ojo ahí. Y las 7 espirituales también estaban, ¿no? Esas son las 7 corporales, pero las 7 espirituales también estaban. Sí, pero en el juicio final aparece el criterio de la carne. Por eso el credo dice: creo en la resurrección de la carne. Los semitas dicen: el hombre es carne. ¿Y qué hacen los semitas? Los egipcios, ¿qué hacen? ¿Los queman el cuerpo?
¿no? Lo cuidan el cuerpo. ¿Qué hacen los judíos? ¿Lo queman el cuerpo? No. Jesucristo estaba quemado o estaba en una tumba. Estaba en una tumba. Cuidan el cuerpo, porque se habla de la resurrección de la carne. Los griegos hablan de la inmortalidad del alma. Son dos culturas distintas. Hay que entender la cultura de Marx, que es una cultura semita, es la cultura del fundador del cristianismo. La cultura de Marx es la cultura del fundador del cristianismo, es la misma cultura. Se lo voy a probar, Y este es un capítulo, porque yo en mi libro tengo 6 capítulos, lo pruebo con 700 versículos bíblicos, todo lo que estoy diciendo, Bueno, eso se debe a que Marx era judío. Obviamente, claro. Se crió con esa cultura. Pero eso es una anécdota si no se entiende qué significa que Marx era judío. Porque no es que Marx era judío de acá, Marx era judío de acá, que es lo más importante. Ojo con los griegos, porque los griegos han fundamentado, lo dice Heidegger, los griegos han fundamentado el capitalismo. Y el abortismo y la ideología de género son capitalistas. Se lo pruebo y se lo debato a quien quieran. Traiganlo a Dante Urbina, yo le ofrezco de pura Rabat al que quiera. Bien, dice, las culturas indoeuropeas tienen dioses del cielo. Los dioses del cielo son los del alma inmortal. Dioses que conciben a la humanidad desde su origen divino, que es el alma que es neuro, soplo del cielo. En griego, este dios, Dios, se llamó Zeus. En latín, Júpiter. En realidad, Iei Pater, la ley del padre. Las culturas indoeuropeas son patronales. Tyr es una variante de ese nombre. La filosofía nace de una cultura indoeuropea. Por eso Marx estaba en contra de la filosofía. ¿Por qué indoeuropea? Está en contra de la filosofía griega. Porque procede por el hombre abstracto, conceptual, y no por la carne y la sangre. Porque la realidad es celeste, es el espejo donde se puede contemplar a sí misma la vida terrestre. Ustedes saben que la palabra especulación viene de especulo, y especulo significa espejo. Yo tengo que crear un mundo paralelo en el cual yo me puedo contemplar a mí mismo. Marx está en contra del espejo. ¿Por qué? Porque contemplar al hombre fuera del hombre. Y Marx dice, yo nunca voy a pensar al hombre fuera del hombre, sino en el hombre mismo, en la situación del hombre mismo. Están aprendiendo un montón de filosofía y tiene que ver con eso. Es el espejo donde se puede contemplar a sí misma la vida terrestre. De hecho, la palabra especulativo viene de speculum. Espejo se traslapa a una realidad espiritual hipostasiada, paralela a la materia concreta. Allí surge el mundo de los valores. Marx nunca habla de los valores, porque los valores viven en el suelo nutricio de la idea, pero Marx habla de la vida. Conocer para el sánscrito es vidya, en griego vide, idea, en latín video, ver, idea es ver. En inglés Weis y Wissen, sabiduría. En alemán Wissen, Wissenschaft, ciencia, saber. En noruego Witten, vida y ver tienen que ver con lo mismo. Vida, ver e idea son culturas de la vida, conceptual. Curiosamente, la palabra vida, es idéntica a las palabras para contemplación, porque es una interpretación visual de la vida. El ojo contempla lo que no es el mismo. El ojo no se ve nunca a sí mismo. Necesita la alteridad. Esa alteridad duplica los entes de manera innecesaria. Es por eso que el semitismo tiene una vida íntegra, no rota en la esquizofrenia. ¿Quién denuncia esto? Deleuze, en Esquizofrenia y Capitalismo. El capitalismo genera esa esquizofrenia. Lean ese libro de Deleuze. Si el semita especula sobre la vida, la pierde. Esto es muy profundo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dijo un semita. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la enunciación del relato sobrenatural de Dios, o sea, la predicación del Evangelio. ¿Quién dijo esto? Un semita que escribió en 1 Corintios 1:18. Es decir, no por el entendimiento, no por la contemplación, sino por la fe en el testimonio de los testigos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque el que muere en la cruz es un maldito, y para los gentiles, locura. Ojo con los griegos, ojo con el cristianismo que se edificó en la cultura griega. Ojo. Si el hombre está en la visión europea compuesto de dos coprincipios metafísicos, cuerpo y alma, como realidades diferentes, entonces la contemplación es la que logra forjar esa unidad de la fragmentación original. Marx no tiene ese problema. Él no cree en los ídolos. Ídolo viene de eidolo. Eidolo viene de eidos. Y eidos viene de idea. Es decir, cada vez que el hombre se hace una imagen física o metafísica de Dios, ha creado un fetiche. O se hace una idea de sí mismo. Peor, es la alienación. Tiene que ver con la idolatría. Marx es un semita. Marx no intenta sacrificar la vida concreta de los individuos en pos de ningún ideal. Ese fue el error del estalinismo y del trotskismo. El materialismo de Marx es humanismo semita y ético. Él considera que la pregunta central no es hacia dónde se dirige la historia, como plantea Louis Althusser. Louis Althusser no ha leído a Marx y lo reconoce. Yo no he leído a Marx, dice Althusser. No entiende a Marx. La pregunta clave del progresismo, ¿hacia dónde se dirige la historia? Ellos están en la cresta de la ola. Sino es una pregunta ética, la de Marx. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirla? El punto de partida de Marx es que a pesar de estar condicionado por su entorno socioeconómico de producción, el hombre puede cambiar la historia. La teoría materialista, en contraste con la concepción de Marx del cambio de las circunstancias y de la educación, olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita a su vez ser educado. Esto quién lo va a decir Freire. Tiene pues que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se haya colocada por encima de ella como un todo. Y dice, la coincidencia del cambio de circunstancias con el de la actividad económica o cambio de los hombres mismos solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Marx entonces no era progresista, no era materialista en el sentido clásico del término, tampoco era ateo y no defendía jamás, siendo consecuente con toda su filosofía, la ideología de género ni el amor. De hecho, en la internacional le quisieron meter una sociedad de ateos socialistas. Marx le dijo, tan prohibido que entre la sociedad de ateos socialistas al marxismo, porque me van a dividir a los obreros por cuestiones teológicas. Se lo prohibió. Al combatir a Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, Marx decía, si queremos saber qué es útil para un perro, tenemos que penetrar en la naturaleza del perro. Pero jamás llegaremos a ella partiendo del principio de utilidad. Aplicando esto al hombre, si queremos enjuiciar con arreglo al principio de la utilidad todos los hechos, movimientos, relaciones humanas, etc., tendremos que reconocer ante todo la naturaleza humana en general y luego la naturaleza humana históricamente condicionada por la época. Quiere decir que Marx se pregunta ¿qué es el hombre? Una pregunta que estudia la naturaleza del hombre y cómo vive el hombre en la historia. O sea que para Marx el concepto fundamental es la naturaleza del hombre y la historia del hombre. Marx es superior a Santo Tomás de Aquino en ese sentido, porque Santo Tomás de Aquino no se pregunta por la historia del hombre. No es que yo estoy diciendo algo que yo soy tomista, yo leo a Santo Tomás en latín. ¿Dónde se pregunta Santo Tomás por la historia? La pregunta histórica de Santo Tomás no tiene sentido. Se pregunta por la naturaleza, pero no por la historia. Y el progresismo se pregunta por la historia, pero no por la naturaleza. Marx es superior a todo, porque se pregunta por la naturaleza del hombre y por la historia, por las dos cosas. Superior a todo. En ese sentido antropológico, la pregunta de Marx es superior a todo, a la del progresismo y a la de Santo Tomás de Aquino. Y le repito, soy tomista, yo leo a Santo Tomás en latín. No estoy diciendo algo, yo no critico lo que no conozco.
para Marx, el punto de partida de cualquier propuesta política o social debe ser la pregunta por el hombre. ¿Qué es el hombre? Esta pregunta se responde con la naturaleza humana y con la historia del hombre individual, y sobre todo en sociedad, en cuanto al devenir de sus fuerzas productivas. Pero lo determinante aquí es que los progresistas solo toman en cuenta la dinámica histórico-cultural. Ellos no dicen, yo soy cuerpo, como dice Marx. Ellos dicen, yo estoy en un cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Ese pensamiento es dualista y supone el origen espiritual del alma, que no tiene asidero en el cuerpo más que accidentalmente. Es el pensamiento indoeuropeo que fundamenta la ideología de género con la autopercepción del psiquismo inmanentista y el abortismo con la definición operativa de la esencia humana. Por eso los progresistas, que además de la dimensión histórica del hombre, está la natural y orgánica, que obliga, según Marx, a definirlo también desde la biología, es decir, desde su carnalidad y sanguinidad. Y pongo biología porque Marx no hablaba de biología, pero nosotros podemos hablar de biología. El hombre es carne y sangre humana, y el embrión participa de todas esas características. No define Marx al hombre por sus operaciones, inteligencia y voluntad. No se pregunta cuándo se introduce el alma, cuándo aparecen las funciones cerebrales. Marx no define al hombre por sus actos segundos, como Roxana Kramer, por ejemplo, que se dice seguidora de él, sino por la naturaleza y la historia. Y el embrión tiene una historia, porque surge del seno de una comunidad que es la familia y tiene una naturaleza, es carne y sangre humana. Por eso la antropología filosófica de Marx no es dualista, sino integralista. El hombre es basar, carne y nefesh, alma. Su carne tiene historia, su alma es natural. Entonces, el utilitarismo de Marx no es cosificante ni disolvente, es humanista, porque ante todo se pregunta, ¿para qué es buena la naturaleza humana? ¿Cómo está hecha para desarrollarse en plenitud? Entonces, si el hombre es un ser viviente de carne y hueso y el embrión es un ser viviente de carne y hueso, cuya sangre es de la especie humana, si Marx acepta la eliminación de ese individuo en pos del goce de la madre o del padre, o en pos de la estadística poblacional o la necesidad de lucro de las clínicas abortivas, entonces Marx estaría justificando la explotación del hombre por el Estado o la explotación del hombre por el hombre. Marx no niega al individuo ni lo disuelve en la colectividad. Otra de las cosas que se dice en marxismo, que no habla del individuo, que él habla del colectivo, pero niega al individuo. ¿Ustedes creen que todo lo que yo estoy desarrollando tiene que ver con alguien que no piensa en el individuo? Autocrítica, porque yo enseñaba eso en el marxismo, ¿no? En una cita de él, ¿no? Tomaba una cita de él. Pero es así. Es como la cita del padre Rabás en Lutero. Había una cita, sí, pero concreta sobre él, donde él decía que la individualidad, la vida individual humana tenía un problema y era un mero sentimentalismo burgués ante el fin que tiene el comunismo. Claro, pero en el contexto de la cita que aparece en el manuscrito económico filosófico, Marx está hablando de la vida individual en sí misma. Vos no podés pensar al individuo en sí mismo, porque lo tenés que pensar en el seno de la comunidad. ¿Y por qué tiene sentido el embrión? Porque nace en el seno de la familia, nace en el seno de la comunidad. Nosotros somos seres políticos. ¿Quién dice eso? Aristóteles. El hombre es un zoólogo político, un animal racional y político. Tenemos sentido en la política. Por eso el abortismo es individualista, porque habla del cuerpo como propiedad privada. Son capitalistas, los feministas son capitalistas. No son de izquierda, no pueden ser de izquierda nunca. Díganle neoliberales. Cuando vean a la feminista, vos sos neoliberal. ¿Y no se apoyas en la ideología del conflicto? ¿Ah? ¿No se apoyan en la ideología del conflicto? ¿Y la ideología de qué? Del conflicto. ¿Quién? ¿La feminista? Sí. Sí, pero no es el conflicto real de la fuerza productiva. Suplanta la dialéctica de clase por la dialéctica de género. Yo soy peronista. Yo no creo en la lucha de clase. Yo creo en el conflicto de grupo. Y son dos cosas distintas. Pero bueno, yo en este texto no estoy hablando como peronista, simplemente estoy describiendo el pensamiento de Marx. Yo como filósofo, cuando leo a Marx, me tengo que apasionar. Porque cuando enseño Sartre también tengo que enseñar apasionadamente. Si no, no hago filosofía. Me voy a la casa y me hago el partido político. Bien. En fin.
no niega al individuo ni lo disuelve en la colectividad. Marx quiere la felicidad del individuo concreto y lo tiene como punto de partida. Supongamos que el hombre es hombre y que su relación con el mundo es una relación humana. Entonces el amor solo puede intercambiarse por amor, la confianza por la confianza, etc. Si quieres influir en otras personas, debes ser una persona que estimule e impulse realmente a otros hombres. Cada una de tus relaciones con el hombre y la naturaleza debe ser una expresión específica, correspondiente al objeto de tu voluntad, de tu verdadera vida individual. Si amas sin evocar el amor como respuesta, es decir, si no eres capaz, mediante la manifestación de ti mismo como hombre amante, de convertirte en persona amada, tu amor es impotente y una desgracia. ¿Dónde falta el individuo acá? El fin de la sociedad para Marx no es la producción de cosas útiles como un fin en sí mismo. Se olvida fácilmente, dice, que la producción de demasiadas cosas útiles da como resultado demasiados hombres inútiles. Estéticamente esta idea es maravillosa. La alienación. El capitalismo se basa en el tener y el usar. Esto lo va a hacer Erich Fromm en Ser y Tener. Genera en el hombre la alienación de su fuerza productiva, cuya finalidad es la dignificación del hombre. La palabra alienación viene de alien, y alien significa el extraño, el alienígena el extraño. El hombre se vuelve un extraño para sí mismo, se pierde. Marx es el primero en cuestionar al capitalismo como sistema que endiosa los medios y pierde los fines. Lo que Heidegger llamará el tecnocapitalismo. Se considera la sangre, la vida humana, como algo que puede satisfacer los deseos de alguien más. ¿Qué hace el aborto? Dejar disponible al hombre como medio para otro hombre o para el capital. Es para Marx la alienación más evidente. A propósito, Paul Ricoeur nos dice que en este sistema la técnica ya no es una consecuencia de la ciencia, sino una nueva manera de vivir. Hoy en día pierde su carácter accidental o accesorio para transformarse en el eje de nuestra existencia, como una forma de ver el mundo, una manera de practicarlo como la manifestación universal de lo disponible. En este sentido, la técnica representa un nuevo régimen ontológico. Vivimos en la técnica. ¿Quién dice eso? Heidegger. El hombre ya no vive en la tierra, vive en la técnica. Es un nuevo etos. Detrás de un fenómeno de cultura, dice Paul Ricoeur, tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento no será ya simplemente una espontaneidad del destino, sino un factor que podemos planificar. No la concepción, sino el nacimiento. Tratamos entonces a la vida humana como un factor disponible, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Un tratamiento similar recibe la muerte, a la que ocultamos detrás del uso de la eutanasia, en la cual todos, quien más quien menos, pensamos o que eludimos de una manera general como si se tratara del cielo cumplido, de una herramienta que se ha hecho inutilizable. ¿Por qué hay que plantear la eutanasia? Porque el viejo ya no sirve. Y el feto tampoco me sirve. Esa es la concepción del capitalismo. Eso es lo que defiende la feminista. Inútil para el sistema. La muerte se torna en definitiva tan solo la fisura accidental que ocurre en lo disponible. Nacimiento y muerte son finalmente eliminados como eventos cargados de significado y como destino instructivo. Ya no nos tenemos que hacer cargo ni de la muerte ni del nacimiento. Se haga cargo la clínica. Paul Ricoeur, El lenguaje de la fe, editorial Aurora, Buenos Aires, 1978, página 30. La vida en Marx nunca es totalmente independiente, por eso considera que esta técnica de la que viene hablando solo puede surgir de individuos autosuficientes, que se abren al otro solo por necesidad o por utilidad. El individualismo entonces es la condición de la ideología del control de la natalidad. En cambio, Marx dice un hombre que vive del favor del otro se considera un ser dependiente. Pero vivo totalmente del favor de otra persona cuando le debo no solo la conservación de mi vida, sino también su creación.
Cuando esa persona es su fuente, ¿de quién está hablando? De la madre. Mi vida tiene necesariamente esa causa fuera de sí misma, si no es mi propia creación. ¿Dónde está el aborto en Marx? Como el hombre no crea su propia vida, sino que la manifiesta, nunca es independiente, pero sí es libre, libre para desarrollar su humanidad. Marx nunca negó al individuo y tampoco a los méritos que su talento podría aportarle a otro mito. Marx no cree en los méritos. Si justamente Marx está diciendo que la burguesía no hace méritos, que el que está haciendo el mérito es el trabajador, son todos mitos. Cuando se habla de Marx son todos mitos. Marx nunca negó al individuo y tampoco a los méritos que su talento podría aportarle a la comunidad. Veamos, el fin del socialismo era el desarrollo de la personalidad individual. Lo que Marx había pensado de un sistema como el comunismo soviético está muy claramente expresado en una definición de lo que él llamó comunismo vulgar, y que se refería a ciertas ideas y prácticas comunistas de su tiempo. Este comunismo vulgar aparece en una doble forma. El dominio de la propiedad material es tan grande que tiende a destruir todo lo que no es susceptible de ser poseído por todo como propiedad privada. Quiere eliminar el talento por la fuerza. La posesión física inmediata le parece única meta de la vida y la existencia. El papel del trabajador no es abolido, sino que se extiende a todos los hombres. La relación de la propiedad privada sigue siendo la relación de la comunidad con el mundo de las cosas. Como decía Engels, el mismo sistema, pero más perfecto. Es lo que plantea, por ejemplo, Ernesto Laclau, que es el padre del kirchnerismo. ¿Qué plantea? ¿Cómo se llama el libro de Laclau? Para una estrategia socialista, para una radicalización de la democracia liberal. Entonces, ¿qué quiere hacer el kirchnerismo? ¿Cambiarlo al sistema o radicalizarlo? ¿Qué dice Laclau? Lo dice en el título, ¿no? ¿Ves que lo dice en una nota? Dice, estrategia socialista para una radicalización de la democracia liberal. Eso es el kirchnerismo. Finalmente, esta tendencia a oponer la propiedad privada general a la propiedad privada se expresa en una forma animal. El matrimonio, que es indudablemente una forma de propiedad privada exclusiva, por eso Milley va a hablar de eso, es contrapuesto a la comunidad de las mujeres, de la que hablaban muchos socialistas, que la mujer tiene que ser propiedad del pueblo, es decir, de la comunidad, en la que las mujeres se convierten en propiedad comunal y común. Por ejemplo, Marx estaba en contra de la prostitución. Puede decirse que esta idea de la comunidad de las mujeres es el secreto abierto de este comunismo vulgar e irreflexivo. Así como las mujeres han de pasar del matrimonio a la prostitución universal, todo el mundo de la riqueza, es decir, el ser objetivo del hombre, ha de pasar de la relación del matrimonio exclusivo con el propietario privado a la relación de la prostitución universal con la comunidad. Cuando la mujer se colectiviza usando su fuerza productiva para destruir la esencia del cristianismo, cuando la mujer es disuelta como portadora de un pañuelo, que es el spot publicitario de sponsors ultracapitalistas, cuando la mujer prostituye su esencia vendiendo su vientre a Moloch, el dios que sacrifica a los niños y que Marx ha condenado 23 veces en el Capital, cuando la mujer se convierte en propiedad comunal de una empresa que la saca a las plazas para tener más rentabilidad, entonces la función acusativa de la mujer ha alienado su vientre, ya que no pretenden cambiar el sistema sino universalizarlo. Están haciendo, las feministas socialistas le hacen el juego al kirchnerismo, y el kirchnerismo es capitalista. No quieren abolir la tecnocracia por el fin de la dignidad, quieren hacer de su vientre el locus de la técnica más inhumana, la de hacer con la sangre de sus hijos el dinero espurio del último capital. El embrión no es un medio ni para la vida de la mujer ni la del padre, no es un medio para la planificación demográfica, no es un medio para los fines de lucro de las clínicas, es un fin en sí mismo, porque es carne y sangre humana. Que sus padres intenten quitarle su dignidad para sostener un proyecto de vida que a él no lo necesita, alienan la dignidad humana desde el vientre. El hombre nace cooptado por el sistema, porque se ha colonizado el útero para el sistema
para el sistema capitalista de la técnica que concibe al hombre como un medio y no como un fin en sí mismo. Si se enajena del vientre, se enajena al hombre en el origen de su vida. Se capitaliza a la mujer, se ultraja el vientre, el hombre ya no tiene valor, tiene precio. Todo el concepto de la alienación encontró su primera expresión en el pensamiento occidental, en el concepto de idolatría en el Antiguo Testamento, que Marx cita como 700 veces en el Capital, en el Antiguo Testamento. La esencia de lo que los profetas llaman idolatría no es que el hombre adore a muchos dioses en lugar de solo uno, es que los ídolos son obras de la mano del hombre, son cosas y el hombre se postra y adora a las cosas. El fetichismo de la mercancía, capítulo 2 del Capital. Adora lo que él mismo ha creado. Al hacerlo se transforma en cosa, la humaniza la mercancía y se cosifica el hombre. Hay una inversión. La alienación consiste en que ahora la mercancía se humaniza y tiene valor y el hombre tiene precio, se convierte en cosa. Que denuncian a Marx, es superior a todos los filósofos que han tenido después lo que dice Marx. Transfiere a las cosas de su creación los atributos de su propia vida y en lugar de reconocerse a sí mismo como la persona creadora, está en contacto consigo mismo solo a través del culto al ídolo, el fetichismo. Se ha vuelto extraño a sus propias fuerzas vitales, a la riqueza de sus propias potencialidades y está en contacto consigo mismo solo indirectamente como sumisión a la vida congelada en los ídolos. Cuando el hombre adora lo que él mismo ha hecho, cae en la técnica, que es su medio, pero él la idolatra. Y cuando el hombre ultraja lo que él no ha hecho, su carne y su sangre, le quita valor sagrado para entregárselo al capital. Marx, en este sentido, es el filósofo que más ha defendido la vida en contra del sistema abortista, es decir, en contra del capital. La muerte y el vacío del ídolo se expresan en el Viejo Testamento. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Cuanto más transfiere el hombre sus propias facultades a los ídolos, más pobre se vuelve y más dependiente de los ídolos, para que estos le permitan recuperar una parte pequeña de lo que originalmente le correspondía. El hombre, al haberle entregado al capital el útero sagrado de la vida, ahora le entrega a Moloch la sacralidad de lo intocable. La vida se convierte en medio y el capital en el fin. Cuando se cosifica lo sagrado y se sacralizan los medios, estamos ante la alienación, el anonadamiento. Marx escribe en los Grundrisse, que son escritos fundamentales. La palabra Grund en alemán significa fundamento. Grundrisse significa escritos fundamentales. Él, a pesar de su figura divina, la Gestalt Gottes, no se aferró a su categoría de Dios, dice Marx. Al contrario, se alienó a sí mismo y tomó la figura de siervo, Knüxelkeit, Filipenses 2:6. Lean los lunes. Para Marx, Jesucristo es la expresión más alta de la alienación, aunque él se desacraliza por amor. El capital lo hace por violencia. El capital es Moloch, el dios pagano. Yo tengo un video de 3 horas donde analizo Moloch en mi canal de YouTube. El capital es Moloch, el dios pagano al que se ofrecían sacrificios los niños en el Gehinnom. La palabra Gehinnom significa la ciudad de sacrificio. Y de ahí viene la palabra Gehenna, que usa Jesús para hablar de ¿qué? Del infierno. El infierno es el lugar donde se sacrifican los niños. Es el peor de los pecados del que habla Jesús, que habla de Toheba. ¿Qué significa Toheba? Sacrificar a los niños. Y se utiliza para hablar de la aberración del pecado más grave de todo, que es quitarle la vida a un niño. Para Jesucristo es el peor de los pecados. Y utiliza el lugar donde se mataba a los niños para hablar del infierno, de Gehenna. En Gehenna, en griego, Gehenna, en hebreo, Gai de Hinnom, valle de Hinnom. En el Gehenna, que deriva de Gehinnom, que significa valle de Hinnom, en la Biblia el Gehenna es el infierno. Es el lugar donde se comete el peor de los pecados, Toheba.
el sacrificio de los mismos. Marx utilizará a Moloch para hablar del capital, porque sacrifica todo, incluso la vida de los niños. Porque este sistema sobre todo tiene por objetivo hacer de su sangre dinero. La total cosificación, inversión y el absurdo es el capital, como capital que rinde interés compuesto y aparece como Moloch, reclamando al mundo entero como víctima ofrecida en sacrificio, Opfer, en sus altares. Eso lo dice en los manuscritos del 61. Marx cita aquí a Levítico 18:21 cuando dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch. No darás a tu hijo para sacrificarlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Prestarle la sangre del hijo al capital es adorar al Dios cananeo, a Baal. Es el sacrificio más grande para los semitas. Como Marx, eso no es combatir al capital, sino ceder a sus pretensiones. En el Nuevo Testamento, dice Marx, Moloch es visto como el anticristo. Y comenta Marx: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca y el nombre de la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quien vende al hijo a Baal Moloch se entregó a la bestia. Dice Marx: los pueblos antiguos, los salvajes, entre los que la enseñanza de Cristo aún no ha sonado, revelan en el sacrificio, en el Opfer, que la víctima sus dioses, en el convencimiento de que por el sacrificio alcanzarán el perdón de sus pecados, una desazón interior, miedo ante la cólera divina, el convencimiento interno de su reprobación. ¿Dónde está la tela? Curiosamente, el sacrificio del otro es para Marx idolatría, pero el sacrificio de uno mismo por amor es una obra de santidad. Leamos la cita, lean toda la cita, agarren el texto y lean la cita. La misma religión nos enseña que el ideal al que todos aspiran es ofrecerse en sacrificio. Dios, por la humanidad. Quien elija aquella clase de actividades en que más pueda hacer el bien a la humanidad, jamás flaqueará ante las cargas que pueda imponerse, ya que estas no serán otra cosa que sacrificios asumidos en interés de todos. Dirigimos nuestro corazón simultáneamente hacia nuestros hermanos, que Él, Cristo, une a nosotros y por quienes también se ha sacrificado. Ese amor de Cristo también hace que guardemos sus mandamientos, al sacrificarnos a fuego, unos por otros. Es el sacrificio por nosotros el que nos acerca a Cristo, ya que el cristianismo no es para Marx el disfrute del amor hegeliano, sino la manifestación del amor de Cristo en el amor de los hermanos. En este sentido, Marx y Wesley, el fundador del metodismo, comparten el mismo pensamiento. Wesley dice: el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Marx dice: amaría también a los otros sarmientos, porque un jardinero le cuida y una raíz le da fuerza. Por eso, la unión con Cristo, desde lo profundo y desde la más viva comunidad, Liebengemeinschaft, con Él, consiste en que le tenemos en el corazón y ante los ojos. Mientras nos sentimos poseídos del mayor amor a Él, dirigimos nuestro corazón simultáneamente hacia nuestros hermanos, que Él une a nosotros. Unidos a Cristo, tiene sentido el amor al prójimo. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y al capital, pues menospreciaría a uno y amaría a otro, o querría mucho a uno y despreciaría al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El amor no puede vivir sin Dios. O adora al verdadero Dios y combate al capital, o adora al capital y crea una religión fetichista que le entrega al César lo que es de Dios, o decir, adoración del Estado, y le da a Dios lo que es del César, o decir, religión imperial.
El cristianismo nace en contra del imperio y del sacerdocio judío, y con Teodosio en el edicto de Milán y con Constantino se vuelve el fundamento del imperio. Por eso Marx dice, crítica de la filosofía del derecho de Hegel, dice, la crítica de la religión se convirtió en la crítica de todas las críticas. Y la crítica de la teología en crítica política. ¿Por qué? Porque la religión de los profetas que sirven para combatir a la opresión se convirtió en el fundamento del Estado, del imperio, y dejó de luchar a favor de los pobres y en contra del imperio, y se convirtió en fundamento del imperio, y ya se deja de hablar del pueblo y ahora se empieza a hablar de los gentiles. ¿De dónde viene gentil? De genus. ¿Qué significa genus? La gente del pueblo. El gentil es la gente del pueblo. ¿Y quién es el pagano? El que viene del pago. ¿Y qué es el cristianismo? La cristiandad, la civilización. Las chiritas es la civilización. El cristianismo se convierte en una cristiandad, en una civilización donde hay un imperio que combate al que no es cristiano. Se convirtió en el fundamento del imperio. Entonces Marx, siguiendo a Kant, dice, para hacer pensamiento crítico hay que criticar la religión que niega al hombre. Porque si no critico la religión que niega al hombre, no puedo afirmar al verdadero Dios. Porque la religión se convierte en fetiche, porque es el fundamento del imperio. Entonces dice, el hombre no puede vivir sin Dios o adorar al verdadero Dios o adora al verdadero Dios y combate al capital, o adora al capital y crea una religión fetichista que le entrega al César lo que es de Dios o le da a Dios lo que es de César. Solo con un profundo sentido de lo sagrado puede descifrarse el sentido profético veterotestamentario del mensaje espiritual y abarcativo de Marx. Muchas gracias. Bueno, ahora si hay preguntas, tomate por ahí. Habrá poca que digerir todo esto, boludo. Sí, hay que digerir todo esto. Porque además las encíclicas que dicen que no se puede ser marxista y cristiano práctico al mismo tiempo. Yo no sigo la encíclica. Claro, ese es el tema. Yo voy a la esencia del cristianismo, ¿no? En definitiva, ¿estuvimos buscando a Marx o a la ideología? ¿Cómo? ¿Estuvimos hablando de Marx o de la ideología? No, yo hablo del pensamiento de Marx y así la cara que tienen todos ustedes es porque este Marx no lo conocía nadie, ¿no? Claro, sí, sí. No, yo le quiero sacar una foto a la cara que tienen todos ustedes. Porque yo te digo, ayer te preguntaba qué dice Marx y vos me hablabas de todo esto. No. Entonces Marx fue mal interpretado. ¿Y a vos qué te parece? Totalmente. ¿A vos qué te parece? Ahora, los primeros que tienen que empezar a leer a Marx de nuevo son en la izquierda, ¿no? Sí, totalmente. Tienen que volver a leer a Marx de nuevo, ¿eh? Sí, es que yo creo que muchos no lo han leído, digamos. Lo que pasa es que la izquierda tiene una tradición. Claro. Entonces van quedándose con la tradición y se olvidan de la Sagrada Escritura. Es lo que les pasa muchas veces en las religiones, que en vez de volver a la Biblia y ver lo que dice la Biblia, te dicen, bueno, no leamos la Biblia, nos quedemos con lo que dice la encíclica nomás. Hubo un quiebre en la filosofía griega cuando vos planteaste el tema de los dioses del cielo, porque los griegos en sus comienzos sí los enterraban a sus muertos, y los enterraban en sus propias casas, en los dioses Ares y Mane. En la Grecia arcaica. En la Grecia arcaica, es más, los adoraban. Así es. Y después sí, para poder crear una sociedad más cosmopolita, te diría yo, empezaron a pensar en los dioses universales. Hay un quiebre entonces en la filosofía griega, porque ellos eran muy patriotas, muy queredores de sus antepasados. Más, cuando iban a la guerra, iban con un brazalete para que los identificaran cuando murieran, para poderlos enterrar en sus propias casas, porque si no se pensaba que vagaban por el mundo sin que se lo pudiera, digamos. Por eso es que hubo un quiebre entonces en la filosofía griega, en el pueblo griego. Siglo VI se introduce la influencia de los fenicios, y a través de los fenicios se introduce la influencia de los hititas. Sí. De hecho, muchos presocráticos eran hititas. ¿Dónde nació Tales, el primer filósofo? Mileto. ¿Y Mileto dónde queda? Turquía.
El primer filósofo no era griego, era turco. Y Platón, en el Timeo, dice: mi filosofía viene de Memphis. Y Aristóteles, en el libro Alfa de la Metafísica, dice: nuestra filosofía viene de Egipto. O sea que los griegos están diciendo que la filosofía nace en Egipto y nosotros decimos que la filosofía nace en Grecia. Porque ¿saben cuál es el problema? Que el eurocentrismo que nos coloniza a nosotros, porque nosotros queremos combatir el progresismo con un pensamiento eurocéntrico y queremos combatir el progresismo del neocoloniaje con el coloniaje español. Y yo no quiero ser ni neocolonia ni colonia, yo quiero ser libre. Entonces no, yo voy a salir de la leyenda negra que me hace neocolonia, pero no voy a entrar en la leyenda rosa que me hace colonia. ¿Entienden? Entonces, el pensamiento griego se hace indoeuropeo con la llegada de los hititas en el siglo VI a.C. La Grecia arcaica, ¿saben por qué era? Enterraban a los muertos, cuidaban a los muertos, porque habían llegado la inmigración semita por parte de los fenicios, que eran semitas. Los fenicios eran cananeos. Los cananeos son primos de los judíos. Son semitas. La cultura semita está en todo el Próximo Oriente. La cultura indoeuropea viene de los montes sagros, al noroeste de los montes sagros. Ahí viene la cultura indoeuropea. Los hititas son indoeuropeos, pero los fenicios son semitas. Entonces, los indoeuropeos es así. Esto es en el próximo libro que voy a publicar, está escrito, entonces ya está escrito, pues yo hice el análisis hace años que yo vengo estudiando eso, ¿no? Vos tenés los dioses del cielo. Todos los dioses indoeuropeos son dioses del cielo. A los dioses del cielo vos le tenés que sacrificar la vida de los hombres, porque tienen sed. Hay un libro que se llama Los dioses tienen sed, y habla del sacrificio de los hombres. Son los dioses del cielo los indoeuropeos. El origen zoroastrista del alma, el alma es divina, y vos para afirmar el alma tenés que negarlo al cuerpo. Ahí surge una ética. ¿Qué ética surge de que yo soy alma y no tengo cuerpo? La ética de la contemplación. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía indoeuropea? La contemplación de la idea. ¿Y dónde está el cuerpo? Bien, gracias. Pero los semitas, en toda la Biblia, van a aparecer como 300 veces en el Antiguo Testamento: dale de beber al sediento, de comer al hambriento. Cuando en el libro, ¿saben qué es el libro de la vida? El libro de los muertos de Egipto, ¿saben qué, no? Vos te morías, te ponían un libro donde habían escrito toda tu vida, para que cuando venga Osiris, te pregunta, el dios de la justicia, te dice: ¿qué hiciste en tu vida? Entonces vos lees el libro de la vida, con Ta, que es el que te acompaña, no es como si fuese un psicopompo. Ta, ¿qué significa Egipto? Egipta, adoradores de Ta. ¿Qué significa copto? Los que hablan con Ta. El copto es el idioma de Ta. ¿Y qué es Egipta? Los adoradores de Ta. Entonces viene Osiris y le pregunta al muerto: ¿qué has hecho para tener vida eterna? Le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. El código de Hammurabi, código semita, al igual que Uruk Hina, el primer código de leyes que ayudaba a los pobres. Los semitas pensaban en el pobre. El código de Hammurabi dice, textualmente, yo lo tengo en el código de Hammurabi, lo leí ahí, dice: Marduk me ha elegido para hacer justicia con los oprimidos, para no oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre. Esa es una categoría ética intersubjetiva. ¿Por qué? Porque el pobre es el hambre del otro, la viuda es la mujer del otro, el huérfano es el hijo del otro, el extranjero es el que viene de otro país. Por eso, ojo con el nacionalismo xenófobo. El extranjero es el que viene. Entonces, ¿por qué? Y el fundador del cristianismo, ¿qué dice? Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Yo no te pido que ames porque hacer justicia con tu mujer está fácil, hacer justicia con tu hijo está fácil, hacer justicia con tu compatriota está fácil, hacer justicia con tu hambre está fácil. Bueno, deja de comer y dale al que tiene hambre, deja de abrigarte y dale al otro.
Pensar en el hambre, porque, y lo dice el fundador del metodismo, dice, mi hambre es una cuestión material, pero el hambre del prójimo es una cuestión espiritual. Yo puedo dormir si tengo hambre, pero no puedo dormir si tiene hambre mi hermano. Es una categoría espiritual. Entonces, fíjense lo superior que es el código de Hammurabi a todas las leyes del occidente. Porque plantea que yo tengo que hacer justicia con el otro, amar al enemigo. Yo no tengo que hacer justicia con el que me quiere, con el que me cae bien o que es parecido a mí. Yo tengo que hacer justicia con el otro. La viuda y la mujer del otro. Entonces, esa categoría de la alteridad, ¿quién la recoge? Ismael Levinas. Levinas habla del otro. Yo me veo en el rostro del otro. El rostro del otro me humaniza a mí. ¿Y qué es Levinas? Semita. Pensamiento semita. El pensamiento semita dice que la ética es hacerle bien al otro. Por eso nosotros los peronistas predicamos un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo de paz y amor, no un nacionalismo de exclusión y xenófobo. Pero, a ver, la filosofía griega lo que sí se rescata, por supuesto, es el realismo. Por supuesto. Obviamente. A ver. Lo rescato plenamente. De hecho, el cuarto libro que voy a publicar, es sobre el realismo de Platón, cómo dar la batalla cultural desde el realismo de Platón. Claro, porque también el progresismo se basa en el idealismo, ¿no? Obviamente. Pero el idealismo es indoeuropeo. Está bien. El tema es que el realismo tiene un problema, que es el realismo abstracto, porque es conceptual. Y para el semita vos no tenés que hacer justicia haciendo filosofía. No. Para el semita vos tenés que hacer justicia dando de comer a nadie. Dios no te va a preguntar, no toma un examen de geología. No, sí te entiendo, pero sí conocer la esencia de las cosas, eso es lo rescatable. Bueno, sí. Está bien. No, eso es rescatable. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano, no. No, bueno, yo en principio vine porque tu padre Termina la que me enteré a partir del programa del jueves, esa reunión de hoy.